Mi vasito. Bueno, pues muy buenas noches, estimados amigos. Ya estamos listos de parte de la Barra de Profesionales en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del libro al que fuimos convocados, donde pues es un libro muy interesante, muy esperado por el foro jurídico y de verdad que llama muchísimo la atención, aunque en algunas ocasiones ya hemos platicado acerca de este tema con la maestra, la doctora Marisela Cifuentes López, que se desempeña como abogada postulante y especialista en este sistema, pero bueno, ahora viene a contarnos, a enamorarnos de este libro que ha sacado ya precisamente con Editorial Anaya y que le denominó Nulidades en el Procedimiento Penal, es edición actualizada 2021, y bueno, seguramente ahorita que nos empieza a platicar la maestra, vamos a entender un poquito más todo este contexto que a nivel procedimental se pues está llevando a cabo y se está analizando esta figura de las nulidades. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Ya estamos listos para escucharla atentamente. Su micrófono, maestra, creo que está cerrado. Ahora sí. Bueno, buenas tardes y agradecida de que me hagan favor de abrirme, como siempre, estos espacios para poder platicar siempre sobre temas de actualidad del proceso penal. Hemos hablado de la prueba, hemos hablado de las etapas del sistema, en ocasiones hemos tenido estas charlas y en esta ocasión, pues agradecida de que le abran el espacio a esta pequeña obra, que es el libro de Nulidades en el Procedimiento Penal. Y primero me gustaría platicarle un poquito de la historia de cómo surge el libro de nulidades. Hace mucho tiempo que recibía muchas consultas sobre cuáles eran las posibles nulidades que se podían plantear en el procedimiento penal. Muchas veces los abogados tenían algún asunto en el que no sabían o no podían determinar con certeza si lo que había que anular era un acto del procedimiento, y eso iba a tener efectos en los medios de prueba, o había que invocar la nulidad del dato o del medio de prueba según lo que ellos iban advirtiendo de las carpetas de investigación que estaban estudiando. Y en algunas ocasiones me hicieron favor de invitarme a participar en algunos asuntos para hacer este análisis. A partir de ahí, tuve la oportunidad de hacer estudio especializado en el tema, y una de las cosas que yo noté es que hay muchos libros de nulidades. No voy a negar ni tampoco voy a decir que es un tema 100% novedoso. Sin embargo, son obras diseñadas regularmente para el derecho civil, y en algunos casos las que están destinadas al proceso penal tenían una gran base teórica explicando un poquito el origen de las nulidades, sobre todo enfocados en el tema de prueba ilícita. Y me parece que hacía falta explicar o soltarle la rienda a los abogados para que ellos puedan determinar cómo identificar las nulidades en sus asuntos, a través de un método, una metodología que les permitiera pues encontrar dónde está el punto fino y a partir de ahí construir su argumentación. Es por eso que me di a la tarea de escribir esta obra, que quedó concluida prácticamente cuando comenzamos esta famosa pandemia que nos ha tenido a todos en la incertidumbre. Lo concluí hace un tiempo,
Sin embargo, por una cosa o por otra, pues no habíamos congeniado con Anaya Editores para la publicación, no coincidíamos en los tiempos, hasta que finalmente lo pudimos lograr ya este año, hace apenas unas semanas que salió el libro, y la verdad es que ha tenido muy buen recibimiento. Él me ha llamado varias veces para decirme que el libro va muy bien. Yo lo he percibido también, porque por un lado, pues él es el que hace la distribución en las grandes librerías, con la gente que distribuye de forma masiva, pero yo también lo he percibido porque muchos de mis seguidores de las redes sociales, mis colegas, me hacen el honor de pedirme que les mande con alguna dedicatoria. Me sorprendió muchísimo que en la preventa, prácticamente en un par de días, se habían solicitado muchísimos ejemplares, lo cual me habla de que hay una enorme necesidad de conocer temas como este. Este libro está pensado en dos partes. En una parte de la metodología y las técnicas para poder plantear la nulidad, y hay una segunda parte que vamos a esperar un ratito que todos puedan adquirir esta primera parte para presentarles una segunda parte que ya viene, pues a lo mejor con una base teórica, pero enfocada muy a la práctica del proceso penal. Así que, que estoy muy feliz, muy contenta de haber escrito y que me hayan permitido hacer llegar esta obra a todos los abogados del país. ¿Continúo? Adelante, maestra, adelante, por favor. Ok, bueno, entonces me la llevo solita. Ya entendimos la necesidad de esta obra que viene de la realidad, porque por eso nace, porque estamos viviendo varios litigantes esta necesidad. Exactamente. Fíjate que para poder entrar al estudio del tema de las nulidades, yo parto de un par de teorías, pero que no las desarrollo en el libro, solamente les hago una especie como de recordatorio, porque es algo que todos ya conocemos en la teoría general del proceso, en todas mis obras, y siempre que me permiten hacer alguna conferencia, suelo decirles que no podemos entender el sistema acusatorio si no lo vemos a partir de la teoría general del proceso. Y de ahí se deducen un par de teorías muy interesantes para el tema de las nulidades. La primera de ellas es esta teoría del acto jurídico o teoría del negocio jurídico que muy bien conocen quienes manejan la materia civil. En esta teoría del acto jurídico, pues se hace referencia a dos tipos de requisitos que todos los actos deben de contener. Unos que son requisitos de existencia y otros los requisitos de validez. Esta teoría del acto del negocio jurídico nos dice que todos los actos, en cuanto a requisitos de existencia, pues tienen que tener voluntad o consentimiento, deben de tener un objeto y deben de cumplir ciertos presupuestos o solemnidades. En cambio, los requisitos de validez tienen que ver con el grado de cumplimiento de la legalidad y sobre todo del respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Es decir, mientras que como requisito de existencia yo tengo que debe de haber consentimiento, en un requisito de validez ese consentimiento debería de estar libre de vicios, ¿no? Ser lícito y además estar libre de vicios. Por otro lado, si un requisito de existencia es el objeto, que el acto jurídico tenga un objeto, por ejemplo, los actos de investigación tienen un objeto que es obtener información u obtener materiales probatorios, ¿no? Ahora, como requisito de validez, es que ese objeto
sea lícito, y eso va de la mano con el artículo 363, me parece, del Código Nacional, cuando dice que toda obtención, reproducción o desahogo de materiales probatorios debe de ser lícito. Y por otro lado, como requisito de existencia, había comentado el tema de las solemnidades o los presupuestos. Hay requisitos que tienen que ser colmados antes de que el acto se ejecute, como por ejemplo, si vamos a hacer una intervención telefónica, si vamos a hacer un cateo, necesitamos previamente la autorización judicial, donde nos describan quiénes van a ingresar al cateo, qué es lo que se busca, qué día, en qué horario, etcétera, ¿no? Esos son los presupuestos que deben de estar establecidos previamente. Y ahora, si me salto, me voy a los requisitos de validez, tengo que encontrar que se hayan cubierto ciertas formalidades en su ejecución. En este sentido, me tengo que apegar a lo que establece el artículo 288 sobre el cateo, en el que me describe exactamente que cuando se ingresa se tienen que entrevistar con la persona que es el ocupante del lugar, y en su caso, dejar pegados los puntos del cateo en la puerta del domicilio que se pretende, en el que se pretende practicar el cateo. Entonces, vamos siempre revisando tanto los requisitos de existencia de los actos como los requisitos de validez. Esta teoría, cuando nosotros la tratamos de ajustar, porque en realidad es una teoría que, como te comentaba, se da para efectos civiles, cuando nosotros tratamos de ajustarla a la materia penal, pues vamos a encontrar que con ciertos ajustes, pues prácticamente podemos hacer estas revisiones de qué actos del procedimiento tienen estos requisitos, cuando realmente se están cumpliendo, tanto los de existencia como los de validez. Esta teoría, te comentaba, va de la mano de una segunda teoría, que es la teoría de la eficacia o teoría de la ineficacia del acto jurídico. En esta teoría sobre esta eficacia del acto jurídico, lo que yo planteo ahí es que me habla de los efectos que puede producir un acto que es irregular, un acto en el que no se cumplen ciertos requisitos o ciertas consideraciones, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver el tema de la gravedad de esa irregularidad a través de la teoría de la eficacia del acto jurídico, en razón de lo siguiente: si hiciera falta uno de los requisitos de existencia, como dicen los clásicos de la teoría general del proceso, Carneluti es uno de los que mejor lo ha dicho, dice, cuando hace falta un requisito de existencia, pues no podemos hablar de que ese acto haya existido. Por lo tanto, estamos en presencia de la nada, y la nada puede producir. Por lo tanto, si nosotros nos imaginamos un cateo sin orden de cateo, en realidad no es un cateo. Estamos hablando de la intromisión a un domicilio sin orden judicial. Ahora, nuestro Código Nacional nos dice que tenemos que agotar otra opción. Si no fue con una orden de cateo, entonces tengo que revisar si no estoy en presencia del artículo, si no me equivoco, es el 290, que nos habla de que la policía puede ingresar a los domicilios sin orden judicial en casos específicos. Entonces, la teoría de la eficacia me dice, cuando al acto le haga falta un requisito de existencia, ni siquiera puedo considerarlo como acto. Por lo tanto, si no hay orden de cateo, y tampoco estoy dentro de los supuestos del 290, entonces definitivamente
eso ni siquiera es un cateo, es una intromisión a un domicilio y evidentemente nada de lo que haya ocurrido en ese cateo puede tener ningún tipo de eficacia probatoria, por lo que decía Carneluti, la nada puede producir, ¿no? En cambio, fíjate que muchas veces los actos del procedimiento sí llegan a cumplir estos requisitos de existencia. El problema es la validez. Empiezan a tener defectos o irregularidades en esa parte de validez, ¿no? Ahí mi análisis ya va sobre la base de qué tan grave fue esa irregularidad, porque si viola derechos fundamentales, evidentemente, aún existiendo el acto, pues habría nulidad, habría que ver a dónde va a impactar esa nulidad, ya se tendría que revisar casuísticamente el impacto de la nulidad. Si no impacta severamente en derechos fundamentales, sino que se trata de meras formas procesales, ahí cada acto tiene que ser revisado a efecto de una posibilidad de saneamiento, porque en esta teoría de la eficacia o teoría de las nulidades, que algunos también le suelen llamar, nos dice que el propósito de cada análisis sobre la nulidad no es la nulidad misma. El propósito es de tipo correctivo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, que si se faltó alguna forma procesal, debería recaerle nulidad. Sin embargo, si es mera forma que tiene una posibilidad de saneamiento, los jueces no te van a declarar la nulidad, sino que van a ordenar que el acto quede saneado. Lo que implica el saneamiento, pues es que muchas veces se corrija ese aspecto que está haciendo falta, o en muchos casos que se reponga la actividad o el acto concreto en donde hay esa carencia, ¿no? Entonces, por lo que hace a los requisitos de validez, ahí es donde nosotros graduamos la gravedad del acto para saber si es de nulidad absoluta o de nulidad de tipo relativa. Otra de las cosas que yo quise plantear con esta pequeña obra es que tengamos en cuenta que cuando se habla de actos del procedimiento, son distintos los actos del procedimiento que podemos encontrar. Algunos, la nulidad nos va a permitir, la nulidad se va a poder plantear a través de un incidente, como es el incidente de nulidad contemplado en el artículo 97 de nuestro código. Y en otros casos, a lo mejor la nulidad tiene más que ver con una decisión judicial y por lo tanto mi mecanismo no es un incidente de nulidad, sino que lo serían los medios de impugnación que están contemplados en el propio código, los medios de impugnación intraprocesales y los extraprocesales. Ya conocemos que estamos hablando ahí del juicio de amparo. En estos actos que yo he clasificado en 5 categorías, me encuentro, por ejemplo, que uno de los más comunes son los actos de investigación. Actos que pueden ser motivo de un incidente de nulidad. Otro tipo de actos son los actos de prueba. Y la diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba es que en los actos de prueba regularmente yo los ejecuto porque yo ya tengo definido un propósito, porque yo ya sé el resultado que me dio un acto de investigación y por eso llevo a cabo un acto de prueba. Cito, por ejemplo, un acto de investigación sería la entrevista a un testigo. Y derivado de lo que el testigo me da, es que yo podría determinar si voy a ofrecer ese testigo para que vaya a declarar a juicio. Entonces, el ofrecimiento es un acto de prueba
porque es resultado del análisis que yo hice al acto de investigación que se practicó. Entonces, quiero aclarar este punto porque no hace mucho escuchaba a un colega o leía a un colega que había dicho que los actos de prueba y los actos de investigación son la misma cosa. Y creo que no, que tenemos que hacer esta distinción que es muy importante en el campo procesal, porque mientras un acto de investigación puede estar contenido en el 251 y 252 del Código Nacional, como es una intervención telefónica, un cateo, una inspección, la propia entrevista que he citado acá, los actos de prueba son el descubrimiento, el ofrecimiento, el desahogo e incluso la valoración. Otro de los tipos de actos del procedimiento que también he ubicado en una categoría aparte son los llamados actos de naturaleza cautelar. Son una serie de actos que se llevan a cabo en razón de que estamos previniendo, ¿no? Recordemos que el derecho penal en las últimas décadas ya no es un derecho penal de tipo meramente objetivo, sino que es un derecho penal de tipo preventivo. Y de estas décadas para acá, pues lo que ha procurado el derecho penal es prevenir una serie de riesgos. De ahí, por ejemplo, que se haya configurado en el ámbito de los códigos penales, pues sancionar las tentativas, o en el ámbito procesal, el establecer medidas cautelares o bien el arraigo, las detenciones en flagrancia, la propia prisión preventiva que entra dentro de las medidas cautelares que conocemos, pues son resultado de esta visión de que el derecho penal tiene que tener un enfoque de tipo de prevención. Aquí en estos actos de naturaleza cautelar, pues también puede ser que estos actos se estén practicando con ciertas irregularidades que van a provocar nulidades al final de cuentas, ¿no? Ahorita citaré ejemplos de cada una de estas categorías. Un cuarto grupo de actos procesales o actos del procedimiento que quise separar son los actos que le van dando el impulso al proceso. Recordemos que este sistema, la generalidad de las veces, impide que los jueces sean los que sean motivadores del avance del proceso y que son las partes las que lo van encauzando, encaminando para que lleguen a juicio. Estos actos son, por ejemplo, el formular imputación, que es una tarea que le toca al Ministerio Público, el solicitar la vinculación, el haberle dado oportunidad al imputado de rendir una declaración en la audiencia inicial, la propia acusación, son actos sin los cuales no puedo avanzar al estadio siguiente. Entonces, vean ustedes que muchas veces este tipo de actos de impulso procesal se convierten en presupuestos para el acto que sigue. Porque cuando ustedes ven su código en el artículo 316, por ejemplo, dice que para poder vincular tuvo que haber habido imputación y tuvo que haber habido oportunidad del imputado de declarar, ¿no? Eso nos está diciendo, sin ese impulso, yo no puedo como juzgador vincular a proceso si no hubo esos actos que nos permitieran llegar hasta este momento donde usted me está planteando una vinculación. Evidentemente no podemos llegar a juicio, por ejemplo, si no hubo previamente una acusación, o no podemos desarrollar la audiencia intermedia si esa acusación no fue formulada. Entonces, estas actividades también muchas veces pudieran sufrir algún defecto o irregularidad que nos pueda llevar por el camino de la nulidad.
el último acto que yo describí tiene que ver con el acto de decisión. Esta actividad, los jueces regularmente, si dividimos las tareas que ellos tienen hoy en día con este sistema de justicia, se determinarían básicamente en un par, 2 o 3 aspectos, pero me enfoqué en 2 particulares. Hay una serie de actividades disciplinarias o disciplinares de el desarrollo del proceso y del desarrollo de las audiencias. Es esta actividad donde el juez puede pedirle a un abogado que se modere en ciertos aspectos, que incluso tiene ciertos mecanismos para llamarnos al orden, ¿no? En las audiencias. Y otro tipo de actos, que son los actos de decisión. Es cuando resuelve una vinculación, cuando resuelve excluir o no un medio de prueba, cuando resuelve sobre una objeción durante las audiencias de desahogo de medios de prueba. Entonces, estos son los actos del procedimiento que yo identifico que son los más comunes que suelen ocurrir dentro del proceso penal. Para cada uno de ellos, cabe la posibilidad de que alguna nulidad pueda presentarse. Por ejemplo, cuando yo hablaba de actos de investigación y ponía el ejemplo del cateo, si no hubiera una orden de cateo, pues el cateo ni siquiera existe, y por lo tanto, lo que va a producir ese cateo que no es cateo, ¿no? Esa intromisión al domicilio sin orden judicial, pues va a ser nulidad de tipo absoluta. ¿Por qué? Porque hubo una violación de un derecho fundamental. Alguien ingresa a mi domicilio sin orden de cateo, por lo tanto, ni siquiera puedo hablar de un cateo. Muchas veces los abogados vamos a las audiencias y le decimos al juez, vengo a plantear un incidente de nulidad de un cateo, cuando en realidad lo que tengo que señalar, porque sí le tengo que decir al juez que se llevó a cabo esta supuesta práctica, es que ese cateo ni siquiera existe. Y lo que quiero pedirle es que extienda los efectos de esa inexistencia para que todo aquello que se obtuvo del cateo pues no pueda ingresar al proceso. Y es ahí donde me voy a referir a la prueba ilícita, que es toda aquella que se obtuvo violando derechos fundamentales, porque su origen está en esa intromisión al domicilio. Entonces, si hubieran encontrado armas en un domicilio, esa sería prueba ilícita. Y además, como cuando hablamos de prueba ilícita, tenemos que hablar del efecto corruptor, va a tener impacto en otros medios de prueba. Por ejemplo, en las periciales que se le practiquen a esas armas. Así que yo tengo que invocarle al juez con base en el artículo 101 del Código Nacional, que el juez no solamente se pronuncie sobre esa intromisión, sobre esa violación al derecho fundamental, sino que declare una nulidad. Pero además, que me diga hasta dónde va a llegar esa nulidad, pero yo le tengo que decir hasta dónde debería llegar la nulidad, porque el juez no tiene la carpeta de investigación y no sabe cuántas pruebas periciales están conectadas con el arma de fuego. Entonces, los alcances de ese acto por el cual, o ese dato, o ese medio de prueba al cual le va a declarar la nulidad, estoy en obligación yo de pedirle al juez que se pronuncie por ese alcance que tienen estas situaciones, ¿no? Hablaba hace rato de actos probatorios. Con relación a los actos probatorios, nosotros tenemos en promedio creo que son 5 o 6 actos de prueba. Si los divido muy técnicamente, te diría que un acto probatorio es cuando nosotros enunciamos o anunciamos datos. Porque no solamente trabajamos con material probatorio para desahogo, trabajamos en cada una de las audiencias con la expresión o exposición de datos de prueba que nosotros sabemos que existen en la carpeta de investigación. Entonces, cuando yo le menciono al juzgador que hay un determinado dato de prueba,
del que se desprende que el imputado ha hecho tal o cual cosa, que esa entrevista me la proporcionó un familiar del propio imputado. Estoy haciendo la enunciación de aquella información relevante. Y por otro lado está el descubrimiento, que es otro acto de prueba, que consiste en haberle corrido traslado, haberle mostrado a mi contraparte pues ese material. Es decir, hay una teoría que se llama teoría de la prueba posible, que me gusta cómo desarrolla este tema, que está ya en la doctrina de nuestros tribunales como parte de un criterio, porque nos dice que cuando nosotros anunciamos y descubrimos, le estamos diciendo a nuestra contraparte, aguas que yo tengo este testigo. Así que ve midiendo las pruebas que tú tienes con las que yo tengo para ver qué posibilidades de éxito tienes tú frente a las posibilidades de éxito que tengo yo. Esos dos actos de prueba nos llevan a reflexionar sobre la posibilidad de que recaiga nulidad, no solamente en el acto en sí de prueba, sino en la prueba misma o en el dato mismo que yo esté invocando. Te cito un ejemplo muy interesante porque me lo han preguntado muchas veces. Hace ratito yo hablaba de una entrevista a un testigo y que este testigo era familiar del imputado. Y dice, yo soy la mamá del imputado y sé que mi hijo mató a una persona. Él mismo me lo contó, ¿no? Y incluso hasta podría, para enriquecer el ejercicio, decirte que le dio detalles a la policía, le dijo dónde estaba el arma homicida, le dijo dónde había ocultado las ropas de la víctima, en fin, una información bastante enriquecida en una entrevista. Si nosotros revisamos el acto de investigación practicado, que es la entrevista, y me percato que al momento de practicar la entrevista no se le informó al testigo que él tenía la facultad de abstenerse de declarar, entonces ya me encontré con que aquí hay un problema, y no es un problema de existencia, de requisito de existencia, porque voy a volver a los requisitos. Requisito de existencia es que haya consentimiento o voluntad, que esto queda plasmado cuando el entrevistador y el entrevistado firman la entrevista. El objeto del acto, que es obtener información, pues ahí está, ¿no? Y dentro de los presupuestos es que cada acto de investigación deba de quedar registrado por separado, es decir, necesitamos un documento o un acta que ahí plasme lo que el testigo dijo. Porque, como muchos sabrán, yo siempre he insistido que cada registro le va a dar existencia procesal a cada uno de los actos que estamos invocando. Es decir, el acta de entrevista o la entrevista hace vivo el acto de entrevistar. Sin esa entrevista, yo no puedo decir que se practicó el acto de entrevistar, ¿no? Ahora, tengo presentes los requisitos de existencia, lo cual significa que la entrevista, pues ahí está. Pero cuando me voy a los requisitos de validez, me percato que habíamos dicho que la voluntad tiene que ser una voluntad que esté libre de vicios, lo cual significa que esa voluntad debe de estar libre de la ignorancia, el error, el dolo, la mala fe. Y yo encuentro acá que si no se le informó al testigo que tenía la facultad de abstenerse, evidentemente ya me encontré aquí con una irregularidad procesal que puede tener un efecto pues muy interesante, porque el testigo informó una serie de situaciones que nos llevaron a la obtención de material probatorio y que posiblemente a ese acto recaería nulidad precisamente por la gravedad de esta falta de información.
y va a afectar los actos de prueba, si nos damos cuenta, si se plantea esa nulidad, aun cuando el Ministerio Público hubiese invocado el dato de prueba en una audiencia, pues el juez tendría que omitir esa valoración hacia ese acto probatorio, que fue la expresión de la información que ahí estaba vertida. Si estuviésemos en juicio, entonces afectaría el desahogo de ese testigo al momento de su declaración, ¿no? Entonces, con esto dejo estos ejemplos de acto de investigación y acto de prueba. Por otro lado, les hablaba de una serie de actos de naturaleza cautelar, y el más clásico de todos, y que quise también abordar en el libro, el acto de naturaleza cautelar más relevante, o de los más comunes, pues es la propia detención en flagrancia. Cuando nosotros advertimos que hay una detención en flagrancia que no debió de haberse llevado a cabo porque la flagrancia en realidad no existe, entonces ahí hay una violación de un derecho fundamental y va a tener efectos en la propia detención, así como en los objetos que se le aseguraron a la persona durante esa detención. Vamos a suponer que se habla de una flagrancia, de que la autoridad vio a una persona en una esquina realizando actos de narcomenudeo, y que cuando ve el famoso intercambio que toda la policía ve, como siempre, un intercambio de un envoltorio a cambio de una cantidad de dinero, proceden a acercarse a la persona, lo sorprenden en esta flagrancia y le encuentran además un arma de fuego, y nosotros tuviéramos la posibilidad, a través de algún dato de prueba, establecer que ese acto nunca existió, que en realidad una cámara hubiese captado ese momento y vemos a la policía llegar, detener a una persona sin que hubiera estado haciendo absolutamente nada en esa calle, pues ya hablamos de una violación de un derecho fundamental. Evidentemente, durante el control de detención, el juez no va a calificar de legal la detención, porque advierte que esa detención nunca debió de haber ocurrido por las razones que ya les expliqué. Cuando él ordena la inmediata libertad, cuando él no califica de legal la detención, lo que está haciendo, aunque no lo diga textualmente el código, está haciendo un acto de nulidad, está declarando nula la detención y tratando de regresar las cosas al estado original, que fue cuando el sujeto se encontraba en libertad. Ahora, derivado de esa detención, vino un aseguramiento de unos envoltorios, de un arma, y supongamos que a esos envoltorios y al arma se le han practicado pruebas periciales. Ahí de nueva cuenta se presenta prueba ilícita y su derivada, de la cual el juez se tiene que hacer cargo también, porque además no solamente es el tema de que el juez pronuncie la nulidad del material probatorio y los alcances hacia la prueba derivada, sino que además ya tenemos unos criterios muy claros en el sentido de que ese material probatorio no puede emplearse más adelante. No podrá vincularse a proceso con ese material, precisamente porque se ha identificado esa violación al derecho fundamental. El alcance, yo considero que en un caso como este, no solamente sería hacia declarar ilegal la detención y declarar nulos los medios de prueba, sino que incluso en casos muy puntuales te debe de dar pie a un sobreseimiento, porque ya no hay forma de continuar con una carpeta de investigación por delito contra la salud, por portación de arma de fuego, si ya no tienes esos elementos precisamente derivados de esta mala práctica. Por lo que hace a los actos procesales relativos al impulso que debe de tener el proceso,
Por ejemplo, la vinculación, voy a citar ejemplos, la acusación, por citar solamente un par de ejemplos por cuestiones de tiempo. Estos actos de impulso también pueden cometerse con cierta irregularidad. Por lo tanto, podría recaer nulidad, pero puede ser que esa nulidad no recaiga directamente en el acto practicado, sino en la decisión que ha recaído en ese acto. Vamos a poner el ejemplo de la vinculación. Nosotros sabemos que el ejercicio de la acción penal se inicia cuando se cita a la persona para audiencia inicial, se solicita la orden de aprehensión, la orden de comparecencia o se pone a disposición un detenido en un caso de flagrancia. Ahí ya se ejercitó la acción penal. Se va a desarrollar una audiencia inicial con detenido o cuando se ejecute la orden de aprehensión, cuando en los casos donde no había detenido, se va a presentar el imputado a comparecer a la audiencia inicial. Va a haber un intento de vinculación a proceso. Pero ese intento de vinculación a proceso no prospera en la primera. Es decir, el código me dice que el juez puede dictar un auto de no vinculación cuando no encuentra elementos suficientes para vincular. ¿Qué ocurre en esos casos? Que el juez le avisa al Ministerio Público, le hace la advertencia, le explica por qué razón está dictando un auto de no vinculación a proceso. Y en esos casos, el Ministerio Público puede volverlo a intentar, ¿no? Más adelante. ¿Cuáles son los límites de ese intento más adelante? Los límites básicos son dos. El primero es que no lo puede volver a intentar con los mismos datos que tenía, con la esperanza de que le toque otro juez que piense distinto, ya que hay una reflexión sobre este punto en que los jueces no son jerárquicamente superiores a otro juez de control y por lo tanto él no puede volver a valorar lo que otro juez ya ha valorado. Y si otro juez estimó que con lo que el Ministerio Público llevaba no obtuvo una vinculación a proceso, pues seguramente no la obtendría de nueva cuenta con otro juez. Esta es la razón por la que con los mismos datos no se puede volver a intentar una vinculación a proceso. El segundo límite que encontramos en esa práctica tiene que ver con la temporalidad, algo que muchas veces se pierde de vista. Puede volverla a intentarlo, pero ¿cuánto tiempo después? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de dos? ¿Tenemos que estar dentro de los tiempos de la prescripción del delito? ¿O tenemos que estar dentro de la temporalidad establecida para la etapa de investigación complementaria que está limitada a 6 meses? Nuestros tribunales han señalado que si la etapa de investigación complementaria comenzó con la imputación y no se alcanza la vinculación a proceso, pero ya se ejercitó la acción penal, significa que a partir de ese intento corren 6 meses para que lo vuelva a intentar. Y por lo tanto, si él no lo volviera a intentar, entonces podríamos nosotros plantear un sobreseimiento por inactividad del Ministerio Público para volver a intentar una vinculación a proceso. Y hay una tesis ya sobre este tema que incluso tiene más o menos este rubro que dice plazo para solicitar la vinculación a proceso se computa a partir de la imputación o más o menos este es el rubro con el que se plantea, en cuyo caso dice recaería sobreseimiento por preclusión del plazo de investigación. Entonces, bajo ese criterio, si yo estoy a cargo de un asunto como defensa y veo que intentaron una vinculación, no lo pudieron lograr, ya pasaron los 6 meses, la lógica es que yo termine rematando ese asunto solicitando un sobreseimiento. Si soy Ministerio Público lo tengo que tener doblemente claro porque yo nada más
A partir de haber quemado ese cartucho, dicho coloquialmente, acabo de quemar un cartucho, evidentemente, pues me tengo que apresurar a tratar de localizar otros datos de prueba que permitan hacer mucho más sólida mi petición de vinculación a proceso. Esos datos de prueba muchas veces se advierten de la propia argumentación que hacen los jueces sobre la justificación de su decisión. Cuando ellos señalan por qué no están vinculando, regularmente expresarán los huecos o vacíos probatorios por los cuales el juzgador no pudo vincular a proceso porque no se pudo acreditar o establecer el lugar del hecho, que si haya existido o no haya existido tal o cual situación. Entonces, de alguna manera, queriendo o no, le van dando una serie de tips al representante social diciéndole a tu investigación le falta esto, 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 y entonces ya le tocará la tarea al representante social para poderlo llevar a cabo. Algo que pasa de forma muy común es confundir este tema de nulidad con el tema del sobreseimiento. Si se dieron cuenta, en este ejemplo que estoy poniendo, no es que yo voy a pedir la nulidad de la carpeta, la nulidad del proceso. En este caso, lo que opera es el sobreseimiento. Ocurre de la misma manera con ciertos actos probatorios. Cuando, por ejemplo, imaginémonos que estamos en audiencia intermedia y como defensa se me ocurre ahí llevar mis medios de prueba y ahí voy a ofrecer los mismos. Y le digo al juez, ¿sabe qué? Antes de comenzar la audiencia, hace unos 5 minutos, le acabo de correr traslado de unas entrevistas que en este momento, de las cuales yo voy a ofrecer a los testigos en este momento. Quiere decir que en la etapa escrita de la etapa intermedia no se habían ofrecido. Evidentemente, ahí lo que opera no es propiamente un tema de nulidad, sino un tema de preclusión, de plazos para poder hacer el ofrecimiento probatorio. Lo que dicen los criterios es que los derechos, en este sentido, este derecho de poder ofrecer medios de prueba, te generan a su vez un deber. Tú tienes derecho de ofrecer pruebas o no si eres defensa. No estás obligado a ofrecer medios de prueba. De hecho, algunos dicen, yo voy a practicar una defensa pasiva cuando dicen que no van a ofrecer absolutamente nada. Sabemos que no, que como tal no existe esta idea de defensa pasiva, porque la verdad es que se trabaja muchísimo también con esa teoría de la defensa pasiva, porque hay que contrarrestar el valor de lo que lleva a mi contraparte. Pero algunos dicen, yo no voy a ofrecer nada, me voy a quedar con lo que lleva el Ministerio Público y eso es lo que yo voy a atacar. Sin embargo, hay otro grupo de abogados o en algunos casos muy específicos en donde decidimos probar. Y decidimos probar porque es un derecho fundamental del imputado, probar también sus posturas, su relato, su teoría del caso. Cuando yo decido ejercer mi derecho de prueba, en automático se me eleva un deber. Y ese deber tiene que ver con el descubrimiento. En automático, si yo decido probar, entonces asumo la obligación de descubrir. Y por eso el 337 dice, la defensa descubrirá aquello que pretenda llevar a juicio. Entonces, una vez que yo asumí, ejercí el derecho de prueba, asumiendo el deber de descubrir, tuve que hacerlo durante los periodos perfectamente establecidos para ello. Cuando no se hace de esta manera, desde luego que va a precluir esta posibilidad, porque cuando yo llegue a la audiencia y en ese momento quiera descubrir y ofrecerme, van a decir, no, momento, usted tenía un plazo establecido en el 340 del Código Nacional. Y ahí le decía que usted tenía 10 días para poder hacer su ofrecimiento y su descubrimiento de medios de prueba.
no lo puede hacer aquí en audiencia. Incluso solamente excepcionalmente, si fuera la prueba pericial, es la única que usted puede descubrir de forma tardía, es decir, 3 días antes de la audiencia intermedia. Es el único caso en donde usted podría hacer esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay defensa nueva? Evidentemente, la defensa nueva tiene que hacer, primero, tenemos que garantizar el derecho de defensa, permitiéndole que se le descubra a ella, a esta nueva defensa, y material probatorio que tiene el Ministerio Público, es decir, que se le proporcione copia de la carpeta, que se le dé acceso a todo lo que el Ministerio Público está ofreciendo, que se le proporcione copia de esa acusación. Muchos defensores llegamos a la audiencia intermedia y le decimos, oiga, apenas anoche la familia del imputado me llamó y me dijo que me presentara hoy, y desafortunadamente no tengo yo la posibilidad de garantizar una defensa adecuada porque no conozco la carpeta, no sé qué es lo que están ofreciendo, no conozco la acusación y por lo tanto tampoco, hasta no ver la acusación, no puedo yo establecer lo que por mi parte pretendo ofrecer. Y esa es la razón por la que se habilita la posibilidad de que en el caso de defensas nuevas se le concedan 10 días, que son los 10 días que tienen el 340. Se le dan 10 días, pero no son para que se duerme en sus laureles, para que quiera llegar también él a la audiencia y a última hora llegar a ofrecer y a descubrir. Son 10 días para que haga aquello a lo que está obligado según el artículo 340. Es decir, si va a plantear alguna versión, alguna contestación, yo coincido con lo que dicen algunos colegas, que la acusación no tengo el deber de contestarla, pero si es mi deseo plantear una versión de los hechos, por lo menos decir que el Ministerio Público, que los hechos que está narrando no son ciertos, y en su caso contar una versión alterna, pues ya estará en mí hacerlo durante ese periodo de 10 días. Dentro de esa contestación, yo tengo que ofrecer medios de prueba, testimoniales, periciales, documentales, evidencia física, y el deber, acuérdense que cuando estoy ofreciendo, asumo deber de descubrir. Y entonces, si estoy ofreciendo testigos, correrle traslado al Ministerio Público de las entrevistas a esos testigos. Por eso ahí van de la mano algunas cuestiones que no son propiamente nulidad, que son o sobreseimiento o preclusión de plazos en algunos casos. Y la tercera figura con la que luego suele confundirse la nulidad es la figura de la exclusión. Los medios de prueba pueden excluirse del proceso sin que eso tenga que ver con el pronunciamiento de su valor, salvo un caso específico que es cuando se obtienen pruebas con violación a derechos fundamentales. Cito un ejemplo. Si en audiencia intermedia se han ofrecido 15 testigos que estuvieron en el lugar del hecho para que narren lo que vieron todos, que es prácticamente lo mismo, ahí estaríamos hablando de una sobreabundancia probatoria. No estamos discutiendo sobre la validez de su declaración, sino sobre el exceso en el número de medios de prueba que estoy ofreciendo. Por lo tanto, la exclusión retira ese material probatorio, esos elementos probatorios, los retira del proceso sin que eso implique que pudieran afectar su valor. Es decir, si hubiera coimputados y decidieran separar las acusaciones, por ejemplo, no habría ningún problema en que a lo mejor estos testigos que aquí fueron excluidos por sobreabundancia pudieran estar ofrecidos en el otro proceso que se seguiría de forma separada. Esa es la diferencia con la nulidad y la exclusión. En la exclusión, yo tengo el artículo 346 que me dice en qué casos puntuales
separamos del proceso, separamos la prueba. Y ahí me dice si es sobreabundante, si es impertinente, si resulta innecesaria, la vamos a separar del proceso. Puede ser que sea innecesaria en este proceso, pero que pueda servir en otro. Eso ya se vería en cada caso concreto, pero no pierden su valor probatorio. Sin embargo, el 346 en la fracción segunda sí nos habla de un tipo de prueba que se obtuvo con violación a derechos fundamentales. En ese caso, los jueces deben pronunciar la exclusión del proceso y además señalar la pérdida de validez o de valor probatorio que debe de tener esa prueba, es decir, declarar su nulidad. Si yo me enteré del cateo, pero soy nueva defensa y yo anteriormente no planteé ningún incidente de nulidad, a lo mejor es mi momento de que en la audiencia intermedia yo le diga al juez, excluya el arma, las periciales, por los siguientes argumentos y que yo exprese de dónde deriva la violación al derecho fundamental y por lo tanto qué habría de hacerse con relación a la prueba. Y bueno, básicamente todo esto que les estoy compartiendo, pues lo he desarrollado en esta pequeña obra con algunos ejemplos de cuándo hay que pedir la nulidad de un acto, cuándo hay que pedir la nulidad de un medio de prueba, cuándo hay que pedir la nulidad de un dato y distinguir preclusiones, sobreseimientos, exclusiones, separándolo válidamente de lo que es el tema de nulidad. A mí me gustaría, evidentemente, invitarlos, quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, que traten de conseguirlo. Para mí, como lo digo en la contraportada de la obra, yo estoy consciente de que hace falta una regulación sistemática en materia penal sobre este tema, lo que ha provocado, pues, una confusión sobre en qué casos procede, qué tipo de nulidad es, cuáles son los alcances que va a tener la nulidad. Y por eso les propuse en esta obra un método que puede ser perfeccionado, porque además saben que no nadie tiene la verdad absoluta. Y a mí me enriquece mucho la retroalimentación que muchas veces mis seguidores y amigos y colegas me hacen cuando leen mis obras. Me dicen, estoy de acuerdo con este punto, no estoy de acuerdo por esto, creo que es confuso o creo que me ayudó en algunos casos. Estoy muy contenta porque hace unos días el editor me comentó que tuvo que ir a la fiscalía y se encontró unos abogados con el libro en la mano y le dijo, fíjese que en este libro encontré una solución que estaba buscando para un asunto determinado. Entonces, también puede ser que me quieran contactar para contarme sus experiencias positivas o negativas. Y yo lo que digo al cierre de la contraportada es, cabe mencionar que son tópicos que están lejos de considerarse agotados. No los estoy agotando en este libro. Por eso les hablaba de que viene una segunda parte de este libro. Pero sí son el inicio de una rica discusión que me gustaría tener con mis lectores siempre que me quieran contactar. Entonces yo les agradezco mucho que me abran este espacio y no sé si les parezca bien, si alguien me quisiera formular alguna pregunta, compartir alguna experiencia o algo que me quieran comentar de lo que hemos visto o lo que les he comentado el día de hoy, pues yo estaría encantadísima de escucharlo. Sí, claro que sí, maestra, pues todo un recorrido por este libro que de verdad se antoja muy, muy rico y sobre todo, bueno, ver se dice que el derecho penal se civilizó, ¿no? Porque estamos utilizando como este tipo de figuras que netamente es una cuestión de teoría general del proceso, pero se utiliza mucho en materia civil la nulidad absoluta, relativa, ya hablaba usted, habría que revisar el caso concreto, pero nos preguntan por acá, ¿qué tan formal es ese planteamiento del incidente? ¿Tendríamos que ser muy formalistas o bastara con señalar que hubo violaciones? Mira,
Yo hago una propuesta incluso en la parte de las conclusiones sobre la importancia de la argumentación en el tema de las nulidades. Lo dividí en 4 aspectos sustanciales que déjenme ver si lo tengo aquí de una vez, se los comento. Estamos en un momento en el que hemos pasado de una argumentación muy formal, es decir, yo hago mi solicitud al juez para que me abra audiencia para poder plantear un incidente de nulidad y con una petición simple estaría en mi derecho de que me abran audiencia, bajo el entendido de que voy a tener contradicción, porque evidentemente a nadie le gusta que le anulen pruebas, ¿no? Entonces, bajo esta visión, es que yo solicito al juez que me señale fecha y hora para plantear un incidente de nulidad de prueba, puedo decir, o de acto, o de acto del procedimiento con fundamento en el 97, en el 264 del código, etcétera. Ahora, ya durante el desarrollo de la audiencia, yo lo que les he dicho siempre es que tengan en cuenta 4 grandes manifestaciones que no pueden pasar por alto al momento de argumentar. Primero, establecer el poder que tiene la norma. Es decir, cuando me refiero al poder que tiene la norma, es primero el orden jerárquico con el que yo voy a establecer mi nulidad, ¿no? ¿Qué es lo que se me está violentando cuando me intentan procesar o me intentan juzgar con pruebas que son ilícitas? Entonces, tendría yo que empezar planteando a lo mejor el artículo 1 de la Constitución, el artículo 14, tal vez el 16, según fuera el caso, si estoy hablando de un cateo, una intervención de comunicaciones. Y luego los artículos sobre el Código Nacional que me van a dar la referencia. En el caso de plantear el incidente durante las 2 etapas previas a juicio, yo tengo que apoyarme regularmente en el 3, no es el 363, creo que es el 263. Déjenme ver si tengo mi código a la mano. Tengo un código que me hicieron favor de obsequiarme, que también de una vez le voy a echar el comercial a mi amigo, que es el doctor Manuel Valadez. Me regaló este libro maravilloso, que es el Código Nacional Comentado. El 263, denme un segundito, 263, que es sobre la prueba lícita, 264, que es la de nulidad de prueba. Esos artículos 97, 263 y 264 son los que yo voy a utilizar en mi base si lo que estoy planteando es el incidente de nulidad en etapas previas a juicio. Si yo ya estoy en juicio y no pude plantear el incidente de nulidad en las etapas anteriores porque soy nueva defensa, porque lo planteé y me dijeron que no, pero yo sigo aferrado a que sí es un tema de nulidad, entonces si ya me voy a ir a juicio, lo que yo tengo que hacer es que en mi argumentación de juicio me tengo que apoyar en el 357, si no me equivoco, y 402. ¿Por qué esos? Porque luego nos encontramos que hay muchos artículos que hablan sobre la licitud de la prueba, etcétera, pero no sabemos en qué momentos emplearlos. Ese 360 que les dije, denme un segundito. $357
y 357 que habla de legalidad de la prueba, pero en su contenido habla de licitud. Y el 357 porque dice la prueba no tendrá valor. Vean cómo no es un tema de se declarará nula, sino que lo que se hará en estos casos no es resolver un incidente, sino quitarle el valor a la prueba, el 357 y el 402, que ya les había dicho, precisamente porque aquí se establece un deber de juzgar siempre con medios probatorios obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones del Código. El poder de la norma es un punto muy importante que deben de tener en cuenta. El segundo aspecto que yo siempre destaco es el poder someter un caso del mundo material, un caso del mundo fáctico, le llaman algunos, ¿no? Un caso del mundo real, someterlo a la norma, ¿no? Ese es lo segundo que deben de tener en consideración. Van a tener que expresar cómo ese caso concreto describe precisamente aquello que la norma límite, la norma está diciendo que no va a poder permitirse. En este caso concreto se practicó un cateo sin que hubiera la orden de cateo, lo que es un presupuesto o requisito indispensable según el artículo tal. La ley establece que hay un debido proceso, que me deben de juzgar con prueba lícita, Ahí yo tengo que tener en cuenta cómo voy a someter eso del mundo normativo al mundo fáctico o viceversa. Tercero, el poder de los derechos fundamentales, principios o valores que están subyacentes a la norma. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que si se violenta el código procesal, un artículo del código procesal, es un artículo de mera forma. Y eso no es cierto. Yo tengo que leer correctamente la descripción de ese artículo, porque a lo mejor lo que ese artículo contiene es un valor que está subyacendo ahí o un derecho fundamental. Cito, por ejemplo, que un reconocimiento de personas se hubiese hecho en la calle, frente a la mitad del pueblo, ¿no? Y los policías le dicen a la víctima, es ¿no? Y frente a un montón de gente y a todos los curiosos. Pareciera que lo que se está trastocando es el mero 277, que es una disposición del código como si fuera mera forma. Pero cuando analizas cuál es la razón por la que el legislador querría que el reconocimiento no se practique ahí, te vas a encontrar el derecho fundamental que va inspirando esa redacción. Y ahí es donde encuentras que en realidad el derecho fundamental a la presunción de inocencia se está trastocando en esa práctica. Y desde luego, tener en cuenta que como hay una presunción de legalidad y presunción de licitud, necesitas elementos probatorios. Si tú dices que se metieron en una casa sin una orden de cateo, pues desde luego que sería tan simple como decir, a ver, que el Ministerio Público nos diga dónde está la orden, ¿no? Sin embargo, hay otros supuestos donde la orden existe, pero no se practicó como dicen que se practicó, y entonces a lo mejor lo que yo tengo que llevar para que pueda prosperar mi nulidad sería el video o ciertas declaraciones que puedan tener un peso para combatir esa presunción de credibilidad o de legalidad y de licitud que regularmente tienen estos actos practicados por los servidores públicos. Entonces yo sugiero que si bien la petición del incidente no es tan formal en su descripción, si tu argumentación esté debidamente sólida con estos elementos que yo les propongo. Perfecto, sí, eso como decimos sería lo ideal, pero vemos, maestra, de repente también que queremos que haya artículos muy textuales, ¿no? Que nos digan, para plantear tu incidente puedes ofrecer medios o datos de prueba, lo que comentaba ahorita, ¿no? Pero no, si revisamos no hay ningún artículo que así te lo señale.
si son datos o medios, como por ejemplo el sobreseimiento o en una revisión de medida cautelar, pues sí te lo dice, ¿no? Pero acá no te lo comenta. Sin embargo, eso no quiere decir que esté prohibido, como por ejemplo en el control de la detención, ¿no? Si bien es cierto, no hay un artículo que te diga que puedes ofrecer datos o medios de prueba, pero no está prohibido. Puedes hacerlo, claro que sí, estás ejerciendo un derecho de defensa, ¿no? Creo que sería válido. Sobre todo para cuando planteas tu incidente de nulidad, puedas pues llevar dato en medio de prueba, ¿no? Dani, cierra tus audífonos, no sé si... ¿Sí es correcto, maestra? Ay, no, lo siento mucho, yo no estoy escuchando y ya chequé aquí. A ver ahí, maestra, ¿ya me escucha? ¿Verdad? Sí. Ya lo escucho bien yo. ¿Sí me escucha, maestra? No. Perdón, yo no estoy escuchando. Ok, a ver ahí. Me voy a salir y voy a volver a entrar porque perdí. Ahí nos escucha ya, maestra. Bueno. ¿Me escucha ahora sí? Sí, ahí ya la escuchamos bien. Ahora sí ya lo escucho. Perdí el audio, no sé qué pasó. No se preocupe. Le comentaba yo que es importante también señalar que no hay algún artículo expreso que nos diga que podemos ofrecer medios o datos de prueba, como sí lo hay en el sobreseimiento, en la revisión de medida cautelar, incluso en el control de la detención, no hay un artículo que nos lo permita, pero estamos ejerciendo un derecho de defensa y eso no quiere decir que no lo podamos hacer también en la nulidad, ¿no? Creo que es válido. Claro, desde luego. Incluso yo considero que en algunos casos no bastaría solamente con enunciar un dato, por ejemplo, decir, mire, tenemos un video y en el video se ve cómo entra la policía y se llevan al imputado del lugar sin la orden de cateo, etcétera, o que no se practicó así como lo describe el acta. Los jueces deben de permitir, en su caso, ese desahogo porque va en detrimento de su propia decisión, ¿no? Y acuérdense que uno de nuestros derechos dentro del proceso es el derecho de probar. Y es uno de los derechos del debido proceso más importantes para el imputado. Desde el momento en el que se le da la posibilidad al imputado de declarar en cualquier momento del proceso, se le está habilitando la posibilidad de defenderse. No va a declarar para hablar de terceros o de cuartas personas, es para ejercer su defensa. Y por eso, si su defensa lo requiere para defenderse de cualquier acto del procedimiento, se le tiene que permitir un desahogo probatorio si esa fuera la voluntad del propio defensor. Claro. Pues compañeros, alguien más que esté aquí en la plataforma que guste realizar alguna pregunta a la doctora, por favor, con todo gusto puede abrir su micrófono y cerrarlo una vez que acabe de formular su pregunta. Adelante, compañeros. Porque ¿Que acá dónde pueden encontrar el libro? sí nos preguntan precisamente dónde lo pueden adquirir. No sé si nos pueda dar los datos, maestra, por favor. Claro, bueno, están ya en las librerías, Sótano, Gandhi, las librerías del abogado, afuera de tribunales, ya saben que luego ahí se ponen los libreros, los que venden los códigos, ahí también pueden encontrar el libro. Si lo quieren directamente conmigo, me contactan por mis redes sociales, me mandan un mensajito. Ahí incluso en el Facebook está publicado el libro y un link. Si le dan un clic ahí, van a dar directo a mi WhatsApp y yo los atiendo personalmente y vemos lo del libro.
Perfecto, maestra. Oiga, nos hablaba hace ratito que teníamos 10 días para ofrecer en caso de que fuera defensa nueva. ¿Esos 10 días son para recabar apenas los datos de prueba? Nos están preguntando por acá. No, fíjense que el 341 nos dice que al inicio de la audiencia intermedia, el juez podrá conceder un periodo que no podrá ser mayor a 10 días. Así es. Ahí hemos tenido un problema, que es el tema de los criterios. Si yo tuviera 10 días en mi periodo que me toca de acuerdo al 340, yo estoy durante el periodo escrito de la etapa intermedia, tengo 10 días, me doy cuenta que con 10 días no me es suficiente. Fíjese que la parte final del 337 dice que yo puedo pedir un plazo razonable para descubrir o preparar mi caso. Entonces pareciera que ahí me está hablando de un plazo que se puede dar durante ese periodo escrito. Y por otro lado, un plazo que se puede solicitar en la propia audiencia intermedia, solamente que cuando ya arrancó la audiencia intermedia, por el principio de continuidad, no nos pueden hablar de un plazo razonable, nos van a hablar de un plazo de 10 días regularmente, los jueces harán esto. ¿Cuáles han sido las interpretaciones? Que son 2 plazos, dicen unos, ¿no? Uno es, si lo solicito antes de la audiencia, es un plazo razonable que el juez lo podrá ajustar a mis necesidades, siempre y cuando haya un control judicial, un control horizontal con la contraparte, y otro plazo en audiencia. Y hay otros jueces que interpretan que no, que se está refiriendo a un solo plazo y que solamente se puede plantear en la audiencia intermedia, dándoles nada más 10 días. Eso ha llevado a qué efecto? A que ese límite muchas veces imposibilita a la defensa para preparar bien su caso. Y un perito o no sé, un perito podría ser que tome más tiempo su pericial y yo en 10 días no lo tengo listo. Nos ha llevado una práctica que seguramente algunos han advertido, han visto o han llevado a cabo, habemos llevado a cabo, que es la de meter una defensa nueva otra vez, y entonces llevas una defensa nueva que vuelve a decir lo mismo, que no esté impuesto de la carpeta, para que den otros 10 días, y después ya a la siguiente fecha de audiencia ya te vuelves a presentar tú y dices, ya está, ahora sí, ya hice lo propio, ¿no? Sí, claro, es un juego de plazos, ¿no? Y bueno, pues si no hay ninguna otra participación, ya oyeron a la maestra, este libro de verdad se antoja adquirirlo para poder pues saciar este tema, este conocimiento y esperar con gran ansia esa segunda parte que también seguramente va a traer temas muy interesantes, sobre todo prácticos, ¿no? Que eso es lo que nosotros buscamos en realidad, no tanta teoría, sino la practicidad que muchas vemos. Y otro nos preguntaba por acá si vienen formatos en este libro. No, mire, yo he sido enemiga de los formatos. Yo lo que les he planteado en el libro es que no pierdan de vista esto de los formularios, y eso se resuelve con la siguiente idea: 3 cosas que tienes que tener muy claras a la hora de hacer cualquier petición, ya sea que pidas un acto de investigación, que promuevas para un incidente de nulidad, que pidas algo a alguien. 3 cosas que no debes de perder de vista: la oportunidad, la competencia y la procedencia de lo que estás pidiendo. Si lo estás pidiendo, ¿por qué lo estás pidiendo? Si estás en el tiempo, eso es oportunidad, ¿no? Lo solicito toda vez que el código me dice que lo puedo pedir hasta antes del auto de apertura a juicio. Por lo tanto, me encuentro en tiempo para solicitarlo. Competencia, el código me dice que se lo pida usted, ¿no? Que se lo pida el MP. Le solicito que haga esto. Y tercera, procedencia. ¿Cuáles son los requisitos para que prospere lo que tú estás solicitando? Que para efectos de una intervención telefónica, el código señala o la Constitución dice que tiene que ser con una autorización ante un juez federal, Entonces te pido a ti, porque el código me dice que te lo pida a ti, porque tú eres competente, pero el requisito de procedencia es que tú se lo pidas al juez.
Entonces, con eso, ustedes pueden armar el formulario, armarse de los formularios que quieran. Yo se los ahorro. Ahí en el libro les dije 3 puntos: oportunidad, competencia y procedencia, para todo lo que vayan a pedir. Perfecto, maestra. Yo estoy y coincido totalmente con usted. Yo añadiría legitimación, porque de repente también no estamos, por ejemplo, este tipo de situaciones, nada más legitima al Ministerio Público para poderlo Claro, solicitar. que son actos que no te son propios, ¿no? La legitimación activa, que se le llama. Sí, sí, sí. Pues maestra, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, pues los invitamos a adquirir esta obra que de verdad, pues ya lo oyeron ustedes, trae muchos temas muy interesantes que seguramente en nuestra vida profesional nos ayudarán a resolver, como este compañero que nos cuenta la maestra, que pues pudo de alguna forma orientarse un poquito más. Pues buenas tardes, maestra, buenas noches a todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Y estamos en contacto, maestra. Gracias.